La lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén, 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 mi hermana. El Señor me le siga bendiciendo. Muchas gracias por la lectura. Y bueno, una vez más, mis querida familia, Dios me les siga bendiciendo. Muchas gracias por estar aquí conectados, por sacar ese espacio, ¿verdad? Y reunirnos por este medio para meditar en la palabra del Señor, para orar juntos, seguir fortaleciendo nuestro conocimiento y así poderlo impartir, ser esos canales de bendición, que podamos recibir la palabra del Señor con total sencillez, con humildad y convertirnos en esos canales de bendición, no para gloria nuestra, sino para gloria del Señor, para gloria del Señor, eh, siendo un pueblo, porque hacemos parte del pueblo adventista del séptimo día, siendo un pueblo humilde, no simple, humilde, sencillo. Tenemos en medio nuestro profesionales en la salud, profesionales en finanzas, en la educación, ¿verdad? Es muy multicultural, con muchos profesionales, pero aún así debemos de ser un pueblo humilde, debemos de ser un pueblo sencillo, un pueblo que ame a Dios por sobre todas las cosas, ame a sus hermanos en la fe, ¿verdad? Apoyen
apoyar a nuestros hermanos en la fe, apoyar a nuestros líderes, apoyar a nuestros amigos, apoyar a nuestros hermanos. Así que me alegra saludarles y les invito, permítanme un momentito, por favor. Así que les animo, mis amados, para que podamos servir al Señor de la mejor manera. Les invito para que en esta hora, antes de avanzar, vamos a orar. Vamos a pedir una vez más la bendición de nuestro Dios. Les invito para que oremos. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por los cuidados. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, oh Padre bueno, por este momento especial que nos regalas de meditación, de reflexión, de coinonía. Que en esta mañana, Señor, podamos gozarnos en tu amor. En esta mañana, oh Padre amado, podamos gozarnos en el estudio de tu palabra. Que en esta mañana, oh mi Señor, podamos contar con la bendición de la divina providencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos aprender, Señor, a escuchar tu voz y al escuchar tu voz obedecer a tu palabra y seguir haciendo esa preparación necesaria para el reino de los cielos y también en medio de esta preparación convertirnos en esos canales de bendición para traer a muchos al redil y a que hagan parte de este pueblo que se prepara para morar contigo por la eternidad. Padre bueno, bendice a cada hijo tuyo aquí presente, conectado, cada familia, a los líderes, a los administradores, Señor, del grupo, del ministerio. Sabes, oh Padre bueno, lo que queremos hacer en esta santa convocatoria, en este retiro espiritual. Más que reunirnos como hermanos, como amigos, podamos reunirnos como ese pueblo, esos hijos que anhelan recibir el Espíritu Santo y que anhelan servirte de la mejor manera. Queremos, Señor, que este sea un momento especial, esta actividad, donde, oh Padre amado, queremos tener un encuentro de manera especial contigo. Síguenos acompañando, sigue bendiciendo, Señor, y por favor, oh Padre, dirige estos momentos a través de tu Santo Espíritu, esta reunión, este estudio. Toma el control del internet, de la plataforma, y de manera muy especial cobija con tu gracia, Señor, esta actividad allí en Bucaramanga, oh Padre bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Levántanos con tu bendición en esta hora. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis apreciados, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de manera muy especial, ¿verdad? Estamos estudiando todo lo que ha tenido que ver con el Pentecostés, ¿verdad? Todo lo que ha tenido que ver con el Pentecostés, todo lo que tiene que ver con el Pentecostés, lo que sucedió, lo que sucederá. Ya hemos visto algunos fenómenos, ¿verdad? Comenzamos a estudiar a partir de ayer, durante algunos días, ya estamos pronto a terminar, lo que hicieron los discípulos, lo que hicieron todos aquellos que estaban allí congregados para poder recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Tenían el Espíritu inicial en sus vidas? Claro que sí. No habían recibido todavía el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Hay algunas, por así decirlo, ¿cómo podríamos decirle? Hay algunas condiciones, ¿verdad?, para poder recibir, y ayer comenzamos a mirar, ¿verdad?, algunas de ellas de manera especial, ¿verdad? Como por ejemplo, los discípulos, así a manera de repaso, los discípulos era un grupo discorde, era un grupo que estaba dividido, era un grupo donde reinaba el egoísmo, reinaba el orgullo, ¿verdad?, los celos, las contiendas,
Y entonces ellos, para eso estuvieron esos 10 días ahí en el aposento alto. Eran violentos. Santiago, Juan, fueron llamados los hijos del trueno, ¿verdad? No solamente eso, ellos servían por recibir algo a cambio, realmente. Estaban pensando solamente en ellos, en sus propios intereses. Y fue allí donde el Señor le dijo, difícilmente los que tienen interés en este mundo, difícilmente los que tienen interés en las cosas terrenales, en conseguir, conseguir y conseguir, y solamente pensar en conseguir y solamente pensar en ellos, difícilmente entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Y Pedro dice, bueno, y nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos? Meramente sentimientos egoístas, intereses propios. No estaban pensando en la misión, no estaban pensando realmente en el reino. Siempre estaban preocupados por adquirir, por tener, por su dignidad, por su reputación. Bueno, en fin, tantas cosas, mis amados, tantas cosas. Y ellos se disputaban eso allí, ¿verdad? Se disputaban quién quería ser el mayor en el reino, quién se quería sentar a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? La misma mamá de Santiago, de Juan, le hizo esa petición a Jesús por pedido de ellos mismos. Eran cobardes, se preocupaban por salvar su propio pellejo, ¿verdad? Como se dice vulgarmente. Todos huyeron cuando la guardia, los soldados romanos arrestaron a Jesús. Pedro inclusive a tal punto llegó que se avergonzó de ser un seguidor de Jesús, porque lo asociaron con Jesús, blasfemó, maldijo, ¿verdad? Todos los discípulos eran diferentes, cada uno tenía su propio carácter, cada uno tenía su propia debilidad. ¿Y qué hizo Jesús? Oró por la unidad de ellos, que olvidaran eso de ese egoísmo, ¿verdad? Que olvidaran ese egoísmo, que tuvieran una sola manera de pensar, que se unieran en oración, que se unieran en acción, ¿verdad? Y ellos allí estuvieron esperando para que esa promesa fuera una realidad en sus vidas, en sus vidas. Todo esto pasó durante esos 10 días allí en el Pentecostés. Y finalmente, estando ya ellos listos, estando ya ellos preparados, finalmente llegó la realidad. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Recibieron el don de lenguas para poder proclamar las buenas nuevas del Evangelio a los de la diáspora, ¿verdad? Que estaban allí en Jerusalén para celebrar el día del Pentecostés. Ese es como la cuarta etapa, el cuarto punto allí, lo que sucedió en ese momento, después de que ellos estudiaron, después de que ellos se unieron, después de que ellos arreglaron sus diferencias, después de que ahora Pedro tenía el mismo propósito de Juan y todos tenían el mismo propósito. Estaban allí unidos en oración, en ruego, gimiendo, clamando por su salvación y por la salvación del pueblo. Los llenó el poder del Espíritu Santo. Recibieron el don de lenguas, ¿verdad? Vamos a leerlo, Hechos, el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Vamos a leerlo, vamos a recordarlo. Hechos, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, los que decidieron, los que escucharon la voz del Señor, los que se arrepintieron, los que decidieron obedecer al Señor, porque no todos, tristemente no todos, sin duda alguna no todos obedecieron, no todos estuvieron dispuestos, y así va a pasar, mis amados, no todos van a querer, no todos van a estar dispuestos, no todos van a estar. Por algo el Señor dice, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
les daba y hablaba. Y entonces ahora, mis amados, dice la palabra del Señor, 2 capítulos más adelante, en Hechos el capítulo 4, ¿verdad? El versículo 13, miren lo que dice. Después de que ellos recibieron el poder, miren lo que pasa. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, que después de que recibieron el poder, Pedro, Juan, los discípulos salieron a predicar a Jesús con poder, salieron a predicar el plan de salvación, cómo Jesús había venido a esta tierra, había hecho hasta lo imposible para salvar al hombre, cómo murió, cómo resucitó y cómo estaba dispuesto en ese momento en el lugar santo a perdonar cada uno de los pecados. Y Pedro, con ese poder del cielo, predicó tan solo un sermón en el día del Pentecostés. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se bautizaron? Dice la palabra del Señor, 3,000 personas. 3,000 personas. Ahora, esto no fue los 1,000 días de cosecha, sino que fue el día de cosechar miles. Y entonces ahora los apóstoles anunciaban el evangelio de Cristo con confianza, con sencillez, con amor, con humildad, sin temor, sin vergüenza, pero con poder de lo alto. Y miren, ahí lo dice, Hechos el capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo, aquí en mi versión dice viendo la valentía, en otras versiones viendo el denuedo, la confianza, la audacia de Pedro y de Juan, y sabiendo la gente, los que ellos escuchaban, sabiendo que Pedro y Juan eran sin letras, eran del vulgo, era como lo rechazado de la sociedad. Ahora estos que escuchaban se maravillaban. Pero ¿qué pasaba? Les reconocían porque habían estado ¿con quién? Con Jesús. Mis amados, a ti y a mí no nos deben de reconocer por lo que somos. Por lo que digamos. No nos deben de reconocer por lo que hacemos. Nos deben de reconocer por lo que somos. Por lo que somos. Y nos reconocerán porque hemos estado con Jesús. Si queremos triunfar en la vida cristiana, si queremos recibir la corona de vida eterna, necesitamos, si queremos reflejar la gloria de Dios, si queremos recibir los méritos de Cristo, si queremos apropiarnos de su perfecta justicia, debemos estar con Jesús y en Jesús. Más que estar con Jesús, estar en Jesús. Porque los discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio, pero no pasaba nada. Pero ahora ellos estaban en Jesús y Jesús estaba en ellos. Eso es lo que hay que hacer, mis amados. Eso es lo que hay que hacer. Estar en Jesús. ¿Y cuáles fueron los resultados de la predicación? ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación? Miren, Hechos el capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número. Eran 120. ¿Y qué pasó? Hechos 2, capítulo 41 y capítulo 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miles, mis amados, multitudes. Más adelante fueron 5,000. Hechos 4:4, miren lo que dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron
y el número de los hombres era ¿cuánto? 5,000. Una vasta multitud. Y esa multitud tenía algo especial, mis amados. Toda esa multitud, más de 5,000, todos aquellos que se entregaron a Cristo Jesús por el mensaje que estos hombres con poder predicaban, tenía algo especial esa multitud. Miren lo que dice Hechos 4:32. Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Por qué, mis amados? Porque toda esta multitud diversa de personas era de un solo corazón, era de una sola alma. No eran egoístas, no se aferraban a lo que tenían, sino que todo era en común. ¿Por qué? Porque los discípulos eran. Porque los discípulos no eran, no hacían, eran, mis amados. Eran de un solo corazón, eran de una sola alma. Nada de lo que tenía era de ellos, sino que era para la comunidad, era para Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis amados? La gente no nos va a seguir por lo que digamos, por lo que hagamos, sino por lo que somos, por lo que somos. Y cada día, dice la palabra del Señor, ustedes lo pueden leer ahí en Hechos, el capítulo 5, cada día se añadían más y más y más hombres, mujeres, niños, muchos, aún muchos líderes, muchos sacerdotes, dice Hechos, el capítulo 6, ustedes lo pueden leer, muchos sacerdotes, líderes religiosos, entregaron su corazón a Cristo Jesús. Se multiplicaron los templos, y los miembros que asistían a esos templos ahora tenían paz. Hechos, el capítulo 9, miren lo que dice. Hechos capítulo 9, verso 31. Ya no habían divisiones, ¿verdad?, de pensamiento. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oh, mis amados, cuántos millares y millares, miles y miles se convirtieron. Miles, dice la palabra del Señor, miles abandonaron las filas de Satanás. Y al perder tantos seguidores, Satanás despertó contra los fieles una terrible persecución. Juan capítulo 15. Si no estoy mal, Juan capítulo 15, el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo os odia. Todo aquel que quiere vivir piamente va a padecer persecución. Todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor en amor, en sencillez, en humildad, con una dedicación, sufrirá persecución y el diablo le aborrecerá. Miles abandonaron esas filas y miles fueron perseguidos, cientos fueron perseguidos. Odiaban a los que amaban a Jesús, odiaban a los que predicaban de Jesús, odiaban a aquellos que procuraban la salvación de los demás, odiaban a aquellos que eran diferentes,
ya no eran orgullosos, ya no eran egoístas, ya no eran prepotentes, ya no eran los que decían, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos los que tenemos la verdad, aquí con el maestro sí somos, los demás están perdidos, los demás no saben nada, los demás no estudian, nosotros sí, nosotros tenemos al maestro, ellos no. No, ya no pensaban así y los odiaban por eso. Miren, la sierva del Señor, qué maravilloso el Pentecostés. La sierva del Señor escribió porque el mundo odiaba a Jesús. Y a Jesús no lo odiaban porque él se iba en contra de la doctrina de los fariseos, o a Jesús no lo odiaron porque se fue en contra del sistema. No, mis amados. Miren, ella escribió, permítanme, voy a buscar aquí la cita, aquí la debo de tener. Este es un manuscrito que tengo por aquí, manuscrito inédito. Ok, es que no, creo que no apunté la paginación, bueno, no apunté la fecha. Prometo que se las envío. Vamos a mirar, miren lo que dice acá, esta cita de la hermana White. Su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza. No hacía lo que el mundo hacía, no hacía lo que los demás hacían, era diferente. Su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza. Excitó la más fiera oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás, y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Desde los días de Abel. Conflicto de los siglos. Miren esta otra cita, mis amados. Aquí la sierva del Señor menciona lo que hace Satanás al perder a sus seguidores, al perder a sus súbditos. Miren lo que menciona la hermana White en el conflicto de los siglos, página 43. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Y ellos son nuestro ejemplo, mis amados. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad. Donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrigeradora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber,
porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Y saben algo, mis amados, no hay necesidad de criticar, no hay necesidad de decir allá, aquí sí, allá no, no hay necesidad. Refleja el carácter de Cristo y con eso bastará. Refleja el carácter de Cristo, mis amados, y con eso bastará. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor, hemos sido llamados a vivir una vida como la que Cristo vivió, en obediencia, reflejando el carácter de Cristo. Y los demás, muchos, nos seguirán porque ven a Cristo en nosotros. Otros nos perseguirán porque no hacemos lo que ellos hacen, sin necesidad de señalar y sin necesidad de decir, veas que usted, no hagas, no hagamos lo que ellos hacen, no hagamos lo que ellos hacen. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Amemos, amémoslos, amemos. El Señor se encargará, mis amados. El Señor se encargará de separar el trigo, de separar la cizaña. Yo no soy nadie para decir, este sí, este no. El Señor me ha llamado y nos ha llamado en esta hora a que obedezcamos su palabra, a que prediquemos con el poder del Espíritu Santo, pero a que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo nuestro carácter a la misma semejanza de Cristo Jesús, porque eso es lo que vamos a llevar al cielo, mis amados. Es a saber, dice aquí, por la pureza y la santidad del carácter de éste, constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¿Qué hacían Pedro y Juan ahora? Daban amor. Pedro y Juan antes se odiaban, daban odio, daban orgullo, daban prepotencia, pero ahora Pedro, Juan, Santiago daban amor, daban servicio. Hechos, el capítulo 3 lo dice, sanaron a un paralítico. Eso es servicio, eso es amor. Pedro predicó un sermón, en Hechos el capítulo 3 dice que Pedro predicó en un sermón poderosísimo ahí en el pórtico, en la puerta de Salomón, en el cual exaltó a Jesús. A Satanás no le gustaba esto, ¿y qué pasó? El Sanedrín arrestó a Pedro y a Juan, los retuvieron en la cárcel para comparecer ante el Sanedrín al siguiente día, ¿verdad? Y Hechos, el capítulo 4, me dice que ellos comparecieron ante el Sanedrín. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo allí? Gobernantes, Hechos capítulo 4, a partir del verso 5, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Ustedes pueden leerlo, mis amados, ese discurso, donde él dice, miren, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habló de Jesucristo. ¿Y por qué habló de Jesucristo? ¿Por qué habló con denuedo? Ese fue el resultado de una relación estrecha de comunión con Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Mis amados, que el mundo nos odie, no porque criticamos al mundo y porque juzgamos al mundo. Que el mundo nos odie porque tenemos una comunión estrecha con Cristo Jesús y porque reflejamos el carácter de Cristo Jesús. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer esa transacción que hicieron ellos?
¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer esa transacción que hizo Pablo? Y todos ellos, los discípulos, los apóstoles, Pablo, pagaron el precio de renunciar a sus cosas, de renunciar a sus intereses propios. Ellos pagaron el precio de reflejar el carácter de Cristo Jesús. Ellos ya no vivían para sí, sino que Cristo vivía en ellos y moraba en ellos. Y al final pagaron el precio de la victoria sobre el yo, de la victoria sobre el pecado, incluyendo e inclusive dando su propia vida por Cristo Jesús. ¿Quién vive en nosotros, mis amados? ¿Quién vive en nosotros? ¿Vive Cristo en nosotros? ¿Quién mora en nosotros, mis amados? Dios me les bendiga, Dios me les acompañe, que cada día nosotros podamos morir al yo, que cada día podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de transformación en nosotros, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros poder ser esos canales de bendición, ser siervos del Dios Altísimo. Vamos a orar, mis amados, vamos a orar de manera muy especial, vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias Señor por tu misericordia, gracias por los tiernos cuidados, gracias Señor por tu amor, gracias, oh Padre amado, por la hermosa oportunidad que nos da, Señor, de servirte de manera especial. Gracias, oh Padre bueno, porque si nos tienes aquí en estos momentos conectados es porque quieres hacer grandes cosas por nosotros. Danos esa humildad, danos esa sencillez, Señor, que necesitamos, que los demás puedan ver en nosotros el carácter de Cristo y que en algún momento no digan, ve qué bueno es, qué buena es Berenice, qué buena es la hermana Sandra, ve qué bueno es el hermano Venancio, ve qué bueno es la hermana Alma, ven qué buena es la hermana Jacqueline. No, que cuando los demás nos puedan ver, nos vean y digan, qué bueno, qué poderoso, qué misericordioso es ese Dios de Deiner, es ese Dios de Alma. Qué bueno es ese Dios de todos aquellos que se reúnen por las mañanas en ese grupo llamado Los Redimidos. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Queremos agradarte. Queremos, Señor, bendecir el reino de Dios en esta tierra y ser esos canales para seguir preparando ese pueblo para morar contigo por la eternidad. Ven a caminar a nuestro lado en este día. Concédenos la paz, concédenos tu bendición, tu gracia. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis amados, abrazos, bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor me les acompañe en este día y que podamos disfrutar de la presencia del Señor. Bendiciones, abracitos para todos. Así tú mis ruegos oyes.